Empezamos ya el ciclo de las conferencias, de las charlas sobre la exhortación del Papa Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Lo vamos a hacer en 5 partes, cada una un capítulo, y nos vamos a ir deteniendo detalladamente. Yo simplemente voy a exponer el contenido de la exhortación, no voy a hacer muchos otros desarrollos, sino voy a ir cogiendo algunas frases que va diciendo el Papa en la exhortación y las vamos a ir comentando. También para que nos ayuden a todos a ver el momento de gracia que estamos viviendo en la Iglesia y para poder también renovarnos interiormente, como es la intención de esta exhortación. Ya el primer número de la exhortación, os voy a leer las 2 primeras frases y ya nos sitúan en el centro de lo que este documento nos quiere aportar. Dice en el número 1: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Por tanto, aquí ya vemos el centro de la exhortación. La alegría como experiencia fundamental del cristiano, que es la que nos da la identidad y que nos hace salir de nuestra soledad, de nuestro aislamiento, de nuestro vacío. Continúa el Papa ya en el segundo número, y yo voy a ir explicándoos el contenido, iré leyendo algunas frases concretas. Habla el Papa Francisco de la gran situación del mundo actual, de consumismo, que lleva a una sociedad en la que hay una gran cantidad de personas que viven tristes, con un individualismo. Habla de los placeres superficiales y al mismo tiempo la conciencia aislada de las personas. Y en esta situación también los cristianos, los creyentes, podemos caer en esta misma influencia ambiental de la sociedad. Y entonces habla el Papa en su tono pastoral, también recoge unas frases también muy claras y muy sencillas que a todos nos iluminan. Habla de que los cristianos nos podemos volver resentidos y quejosos, con una sociedad también individualista que nos hace a nosotros ser individualistas y cerrados en nuestro mundo. Entonces, en esta situación, el número 3 de la exhortación va a hacer una invitación. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. La propuesta del Papa es: el cristiano tiene que descubrir la experiencia de la alegría. Si no la vive, si no la ha encontrado, yo os invito a que os toméis en serio esta experiencia, que la busquéis, que la queráis encontrar. Y a partir de ahí, continúa: al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Muchos elementos de la exhortación tienen como un tono experiencial, de experiencias vividas, que nos ayuda y nos acerca mucho a poder entender y vivir lo que dice, ¿no? Y entra como en una actitud de oración y dice: te necesito, como dirigiéndose a Dios, rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Me he dejado engañar, de 1000 maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Por tanto, la propuesta de esta exhortación es: vamos a ver cuál es la experiencia que nos puede devolver la alegría, como una experiencia central que todo cristiano tiene que vivir. Continúa entonces más adelante: nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Estamos en el número 3 de la exhortación. No perdamos nunca el ánimo, no perdamos la esperanza, no perdamos la ilusión. Dios quiere darnos la alegría en la situación en la que nos encontremos. A continuación de aquí va a hacer como una pequeña... Estamos en la introducción de la exhortación. A continuación va a hacer una revisión de algunos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en los que se ve cómo la propuesta de la palabra de Dios es una experiencia que nos tiene que llevar a la alegría. Isaías profetiza el gozo del Mesías,
aclamad cielos y exulta tierra, prorrumpid montes en cantos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. También Zacarías invita a vitorear al rey que llega en un borrico. Exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey justo y victorioso. Y así, pues, diversos profetas y libros del Antiguo Testamento, y pasando al Nuevo Testamento también encontramos la misma experiencia. El Evangelio es una invitación a realizar esta experiencia de encuentro con la alegría, invita mucho a la alegría. Ya el ángel, cuando se presenta ante la Virgen, le dice: alégrate, María. Y la misma María, cuando después se explica en el Magnificat su experiencia, dice: mi alma se alegra, mi espíritu en el Señor. Y Jesús mismo en muchos momentos dice, pues en el Evangelio de Lucas 10:21, dice: Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Y en otro momento en Juan 15 dice: os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena. Y en los Hechos de los Apóstoles nos encontramos la primera comunidad cristiana que tomaban el alimento con alegría, y por donde los discípulos pasaban había una gran alegría. A continuación, el Papa va poniendo una de esas frases incisivas que tiene él. Hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Entonces ahí nos faltaría algo, evidentemente, ¿no? Si la alegría tiene que ser una experiencia central del cristiano. Pero tampoco es ingenuo, continúa. Pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma, y siempre permanece, al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. El Papa no es ingenuo, ya sabe que hay situaciones muy dolorosas y hay circunstancias difíciles, y a veces parece que las cosas nos van mal y que no hay solución y que los problemas se van amontonando. El Papa conoce esta realidad y desde la experiencia está hablando. Pero la alegría entonces sería como un foco de luz que está en el interior de la persona, que nos va iluminando, que nos va conduciendo, que nos va guiando, que nos va sacando de esos pozos en los que nos podemos caer, en los que tendemos a quedar ahogados. Sería, por tanto, como una fuente de luz que nos da una firme confianza en Dios en medio de las dificultades. Pero la tentación de los cristianos es las excusas, es dejarnos atrapar por el peso de las dificultades. Aquí el Papa también explica una experiencia personal. Estamos en el número 7. Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. Yo también personalmente recuerdo que me impresionó mucho en una temporada en la que estaba en Colombia, en Valledupar, ir a visitar a familias muy pobres que te hablaban con tanta fe y alegría de la importancia de Dios para ellos y cómo Dios les ayudaba y no les había dejado nunca. Y en cambio les veías alegres, contentos, y su situación era de una pobreza que a nuestro modo de ver es bastante fuerte. En cambio se les veía contentos. Es la misma experiencia que comenta el Papa aquí. Entonces, a continuación el Papa también añade, dentro del número 7, una frase que para él es muy importante, que ya la dijo Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y continúa, solo gracias a este encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Solamente este encuentro con Jesús como una persona viva es lo que nos puede comunicar la alegría. Nosotros no nos vamos a poner alegres por mucho que nos autocondicionemos para pensar que hemos de estar alegres, o por mucho que tengamos o recibamos aquellas cosas que nos agraden.
la alegría de la que está hablando esta exhortación es una experiencia distinta. Es una experiencia de encuentro con Jesús, pero no como una doctrina, sino como una persona viva. Este encuentro es la fuente de la alegría. Y este encuentro nos saca de lo que dice, de la conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Es el problema que tenemos. El problema que tenemos los hombres es que siempre todo lo revertimos en nosotros mismos. Si las cosas nos van bien, contentos, pero si nos van mal, pues nos quejamos. Todo lo estamos contemplando en nuestra propia situación, cerrados en nosotros mismos. Esa es la tendencia. En cambio, esa experiencia de encuentro con Dios es lo que nos hace salir de esa oscuridad y de ese aislamiento en el que tendemos a entrar. Continúa. A continuación hace una serie de reflexiones. El bien siempre tiende a comunicarse. Busca por sí mismo su expansión, cualquier experiencia auténtica, verdadera. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. El bien necesita comunicarse. No podemos tener un bien y quedárnoslo para nosotros mismos y encerrarnos en él, porque entonces el bien se pudre. En la existencia humana, todo es compartir, todo es comunicar, todo es dar y recibir. Aquel bien que tenemos, que si lo queremos cerrar para que nadie nos lo quite, a veces se nos estropea. La vida crece dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. Yendo más a fondo, dice, es que en el fondo la tarea evangelizadora de la Iglesia responde al dinamismo humano de realización personal. En la psicología, una persona para poder realizarse necesita salir de sí, dialogar, comunicar, construir puentes, relaciones de colaboración, de trabajo, de amor. Eso es lo que hace madurar psicológicamente a la persona. Por tanto, lo que la Iglesia propone en la evangelización es una experiencia profundamente humana que hace crecer y madurar a todas las personas. Otra frasecita. Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Continúa con el tema y dice que el anuncio del Evangelio es una experiencia siempre renovada. Si resulta que la experiencia central es el encuentro con una persona, pues el encuentro con una persona siempre es distinto. Y por eso el anuncio cristiano y la evangelización siempre es nueva. El centro, evidentemente, es Dios, que manifestó su amor en Cristo, muerto y resucitado. O sea, el núcleo de esa experiencia es Dios, es Jesucristo, que en su amor hoy y siempre se nos comunica. Pero al ser un ser vivo, siempre es novedad, siempre encontramos cosas nuevas, siempre descubrimos tesoros distintos. Cita el Papa, decía San Juan de la Cruz, esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa que aunque más el alma sepa de ella, siempre puede estar más adentro. Siempre se encuentran cosas nuevas, siempre hay novedad. Él siempre nos renueva. Dios siempre tiene la capacidad de renovarnos. Estemos en la situación en la que estemos, de crisis, de crecimiento, de enfermedad, de oscuridad, de debilidades, de pecado. El Evangelio, el encuentro con Dios, siempre tiene la capacidad de renovarnos, de cambiarnos, de comunicarnos esa luz y esa fuerza interior. La evangelización es una obra de Dios, no es una obra nuestra. Y por ahí es por donde se descubre la novedad. Como es un movimiento y es algo del Espíritu de Dios, es Dios el que aporta la novedad. Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo. Nos pide una transparencia, una honradez. No darnos a medias. Al mismo tiempo, dice, tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia adelante. El Evangelio necesita la experiencia en la historia, se realiza en la historia. La palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos una historia de salvación, hechos en los cuales se descubre la acción de Dios.
La Eucaristía es una memoria, es un recuerdo. Escuchamos una palabra de Dios y recordamos la entrega de Jesús por nosotros en la cruz, algo histórico. No podemos hacer de la Iglesia y del Evangelio cosas fuera de la historia. Está dentro de la historia, es histórico. Y no podemos separar nuestra vida concreta, real, de la evangelización. Tiene que estar unido. El Evangelio no es un espiritualismo, es algo que entra en la historia y que transforma nuestra historia y que quiere cambiar nuestra historia. Ese es un elemento fundamental. Toda esta reflexión que hace el Papa parte él de una reflexión que se hizo en el sínodo del año 2012 para reflexionar sobre la nueva evangelización. Entonces él recoge los materiales que le entregaron y él hace su elaboración personal. Entonces aquí a continuación dice, pues ya en aquel sínodo de la nueva evangelización que se hizo, ya salió que el Evangelio en la Iglesia tiene que tener como 3 ámbitos, 3 líneas. Un primer ámbito donde hay que llevar el Evangelio es la pastoral ordinaria, o sea, aquellas personas que ya vienen, participan de la comunidad cristiana. Un segundo ámbito son aquellos bautizados que no participan, que han dejado de participar, o sea, que ya no viven de acuerdo con el bautismo, con lo que el bautismo significa, que han perdido como la ilusión y el consuelo de la fe, y entonces viven pues, en un mundo secularizado. Ese es el segundo ámbito. Pero después hay un tercer ámbito que también es importante, que son aquellas personas que no conocen a Jesucristo o no le quieren conocer. Bueno, pues el envío de la evangelización va a todos. Y yendo a todos es como cumple su misión. No podemos hacer exclusiones, no podemos imponer obligaciones. La evangelización en ese sentido sería compartir una alegría, compartir la alegría de ese encuentro con Jesús que se quiere comunicar a otros. No podemos presentar el Evangelio, sobre todo a las personas que no conocen a la Iglesia, como una serie de leyes y normas que hay que cumplir, porque sería deformar el Evangelio. Hemos hablado del encuentro, de ese encuentro personal que está en el centro del Evangelio. Entonces, con eso centramos bien la tarea evangelizadora de la Iglesia. Y en esto dice también una frase del Papa muy interesante. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Una frase muy importante. La Iglesia no crece porque nos organicemos muy bien para convencer, para hacer tácticas y estrategias para conquistar a la gente, sino por atracción. La Iglesia crece cuando las personas se encuentran con Jesús, o se encuentran con una comunidad en la cual ven una presencia de Jesús, una presencia viva, ven algo que les atrae, una relación, una vida, un espíritu, podríamos llamarle el Espíritu Santo, que está presente en la Iglesia y que es lo que atrae a las personas. Ya a partir de esto, el Papa va a proponer una serie de líneas. Todo lo que hemos dicho hasta aquí es la introducción y vamos a pasar al capítulo primero. La transformación misionera de la Iglesia. En el número 19 dice: la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús, id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Por tanto, este mandato de la evangelización no es una cosa que se haya inventado nadie, sino que ya viene de Jesús. Jesús resucitado pide eso a la Iglesia. El Papa ahora quiere como dar las líneas en las cuales ve que en el mundo actual hay que cumplir este mandato de Jesús. En el número 20 coge otros elementos, vuelve a la palabra de Dios y nos va a sacar unos elementos también que para él son fundamentales. En la palabra de Dios nos encontramos siempre que aparece como un dinamismo de salida. Dios nos hace salir. A Abraham Dios le dice: sal de tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré. A Moisés le hace salir de la situación en la que estaba para poder liberar al pueblo que estaba esclavizado. A Jeremías le dice: a donde quiera que yo te envíe irás. Siempre nos hace salir, siempre nos hace salir. Hay que tener en cuenta que esos elementos de salida que aparecen en la palabra de Dios y que después Jesús también dice, Jesús pide que le sigamos a Él, hay que dejar padre y madre, campos y tierras y seguirle.
y en ese seguimiento es como se realiza la vida cristiana. Entonces, todos los cristianos somos llamados a la salida misionera. Cada cristiano personalmente y cada comunidad tiene que buscar, tiene que discernir la manera que Dios le pide concretamente. Pero esa salida la tenemos que vivir todos, cada uno en sus circunstancias, pero todos. Y hay que ir hacia las periferias. Es esa misma alegría que experimentaron pues, los primeros discípulos de Jesús, ¿no? La experimentaron los 72 discípulos que regresaron de la misión llenos de gozo, la vivió Jesús, la sintieron también los que escuchaban en los Hechos de los Apóstoles la predicación de los apóstoles en Pentecostés, que escuchaban a cada uno en su propia lengua. Es una alegría que es un fruto, pero que siempre tiene esta dinámica. Es un éxodo y es un don. La palabra de Dios también tiene su misterio, nos desborda siempre y nos reclama siempre disponibilidad. Leo el número 22. La palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola también cuando el agricultor duerme. La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy diversas, que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. Dios nos obliga a salir y a sembrar, y quizá no veamos los frutos, porque la evangelización tiene su propia dinámica, que Dios la conoce y el Espíritu la conoce, y quizá nosotros simplemente tenemos que hacer nuestra parte y vivir esa alegría. Pero tampoco hay que vivir la alegría porque veamos que nuestros hechos o nuestros trabajos sean eficaces. No sería eso. Hay que actuar generosamente con disponibilidad, confiando y sabiendo que Dios hace producir su semilla en medio de la gente. Y hay que subrayar que la intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante. Jesús quiere que estemos bien, que nos encontremos bien, que vivamos contentos, que vivamos alegres, que seamos felices. Pero todos tenemos una tendencia a instalarnos. Cuando ya conseguimos algo que buscamos, un trabajo, una familia, o la jubilación, o lo que sea, ahora ya voy a descansar. Jesús quiere siempre salir. La alegría es saliendo. Cuando nos quedamos encerrados, no nos va bien, no la acabamos de encontrar esa alegría. Siempre tiene que haber ese movimiento de salida, de hacer algo, de movernos, de regalar, de ser generosos que Jesús nos pide. Y así es como encontramos la intimidad con Jesús, no encerrándonos en nosotros mismos cómodamente en casa, sino en esta actitud de disponibilidad generosa y en el movimiento. Y la Iglesia en salida, dice el Papa, dice una serie de expresiones que son muy suyas. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Después explica cada una de estas palabras. Primerear es una palabra argentina que la introduce aquí. Cuando explica primerear, dice, bueno, primerear es el primero, el que actúa siempre primero, el que ama primero ha sido siempre Dios. Pero la Iglesia, los cristianos, también como estamos conquistados por este amor de Dios, también tomamos iniciativa, también nos involucramos, también nos metemos, también actuamos, también nos preocupamos. Y por ejemplo, una frase. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. Este olor a oveja que gusta tanto al Papa Francisco. Es esa relación con la gente. La Iglesia, al ver ese amor de Dios que se ha hecho concreto y humano y que ha tomado la iniciativa, que ha sido primero, nos hace a nosotros también ser primeros para tomar la iniciativa, para primerear. Este primerear sería eso, meternos en la vida, hacer cosas. Después continúa, hemos dicho, primerear, involucrarse, acompañar. Luego la comunidad evangelizadora, continúa él, se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Y a continuación dice, esto reclama mucho paciencia. Es muy propio de la Iglesia acompañar, estar, perder el tiempo.
Dios ya dará sus frutos. Y en esa actitud de paciencia, de acompañamiento, es como las personas también pueden ir madurando cuando se sienten queridas y acompañadas. También saber fructificar. Podemos pensar, antes hemos dicho que no hay que buscar frutos eficaces, pero aquí el Papa matiza esto y lo dice de otra manera. Sí, no hay que buscar frutos eficaces, pero hay que también buscar frutos y hay que discernir los frutos. Dice, la comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda, cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera en que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. Los cristianos nos tenemos que fijar en los frutos, y si los frutos son evangélicos o no. Pero los frutos de Dios no son las grandezas humanas, sino que a veces son cosas pequeñas, frutos imperfectos, inacabados. Es lo poco que ha podido mejorar, progresar una persona que tenemos a nuestro lado, y en lo cual vemos un pequeño signo, un brote de vida, de cambio, y después todo hay que dejarlo en manos de Dios, y Dios es el que hace crecer la semilla. Pero hay que tener también ese criterio. Sabe fructificar, dice. La Iglesia en salida es primerear, involucrarse, acompañar, fructificar, y sabe festejar. Los cristianos también tenemos que celebrar. La liturgia es una celebración, pero la liturgia tiene que ser una celebración de lo que se vive, del evangelio que se comunica, de la alegría que se vive, y también en eso, pues en la iglesia, en la parroquia también se hacen cosas, se hacen las excursiones, se hacen reuniones, se hacen encuentros, y ese ambiente humano de acogida y de celebración es importante porque es también el marco donde se realiza y donde se concreta el evangelio y la vida de la comunidad cristiana. A continuación, el Papa va a hablar de la gran necesidad que hay en la Iglesia de una conversión. Hay que hacer una conversión pastoral y misionera. Ya no nos podemos preocupar solamente en la Iglesia de administrar las cosas. La Iglesia tiene que estar en un estado permanente de misión, en una actitud de vigilia, atenta a ver qué es lo que tiene que hacer para salir, no quedarse encerrada en ella misma, en sus cosas. Ya Pablo VI amplió la renovación individual a la Iglesia, a toda la Iglesia entera. La Iglesia tiene que estar ahora siempre en actitud de reforma, por fidelidad a Cristo, porque las estructuras eclesiales pueden ser buenas, pero también pueden ser malas, también pueden dificultar la evangelización. Aquí dice en el número 27, el Papa Francisco, sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido, procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. Aquí es un sueño, dice, ya sé que lo que digo es muy difícil, pero me gustaría que toda la Iglesia, en todas sus formas, a todos sus niveles, en todas sus estructuras, los horarios, las personas, las actividades, que todo estuviese en función de la misión, de esta relación, de este llevar a la gente este mensaje, y no tanto como conservar o mantener o proteger, ¿no? Y entonces va haciendo como un repaso, va por la parroquia, después va a ir al obispado, después irá al papado, al mismo papa. La parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad. Puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Hay que ser creativos, audaces, hay que tener la mente abierta para ver de qué manera en la parroquia no sirve. En otro momento dice el Papa, aquello de siempre se ha hecho así no sirve en nuestra época. Hay que estar atentos a hacer cosas nuevas y quizá haya que dejar de hacer cosas que se están haciendo o algunas cosas hacerlas de otra manera, pero siempre en función del centro, del mensaje y de la misión que tiene la Iglesia. La parroquia que no se cierra en sí misma. La parroquia, continúa, estamos en el número 28, es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración.
Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando y centro de constante envío misionero. Y un poco más adelante, todavía las parroquias no han dado suficientes frutos en orden a que estén más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación y se orienten completamente a la misión. Sabemos que nos falta mucho, pero este tiene que ser el objetivo, que la parroquia sea esto, esta experiencia viva, esta experiencia de comunicación, de la alegría del encuentro con el Señor. Falta renovación eclesial, sí, pero ahí tenemos que ir trabajando todos. Y también dice, otras instituciones eclesiales, comunidades de base, pequeñas comunidades, movimientos, todas tienen que confluir en la parroquia y aportar a veces fervor evangelizador, nuevas formas también de diálogo con el mundo, pero integrados en la parroquia. Cada iglesia local con su obispo tiene que buscar la manera de hacer esta conversión misionera. No nos podemos quedar en lo que hemos hecho siempre. Hay que entrar en este proceso de discernimiento, de purificación y de reforma. Cada iglesia local, unida a su obispo, hacer este trabajo de reflexión y de acción. El obispo, también habla de él y el papel que debe tener, fomenta la comunión misionera de la iglesia diocesana según el modelo de las primeras comunidades cristianas que aparecen en los Hechos de los Apóstoles. Y el obispo tiene 3 papeles que los define aquí. Para eso, a veces, estará delante de la iglesia local, para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo. O sea, a veces adelante, empujando, ¿no?, del carro y guiando por aquí, por allá, por aquí no, vale. Otras veces estará simplemente en medio de todos, con su cercanía sencilla y misericordiosa, conviviendo con la gente, compartiendo, escuchando. Y en ocasiones debería caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. O sea, a veces el obispo tendría que ir detrás con la gente, a ver, escuchando, a ver qué dice la gente y a ver si el Espíritu Santo le dice algo a través del último de una comunidad, de la última parroquia. También el Espíritu Santo se puede comunicar. O sea, es una actitud múltiple, ¿no?, variada, de participar de la comunidad, de dirigir, pero también de obedecer a la comunidad cuando la comunidad tiene discernimiento y ofrece soluciones y ofrece novedades también para hacer avanzar a la iglesia. Como veis, hay elementos que van saliendo, algunos que son muy clásicos, pero hay elementos muy nuevos y muy interesantes. Y el obispo también tiene que fomentar formas de diálogo pastoral con el deseo de escuchar a todos y no solo a algunos que le acaricien los oídos. Hay que escuchar a todos y hay que construir entre todos la iglesia, ¿no? A continuación viene un número también muy bueno. Dado que estoy llamando, el número 32, a vivir, estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. También el papado, el obispo, la parroquia, el obispado, todo se tiene que renovar en este nuevo estilo de conversión misionera. Y también el papado. Y aquí sigue la línea que ya Juan Pablo II había dicho, de que él quería que se le ayudase a descubrir, dice exactamente: el Papa Juan Pablo II pidió que se le ayudara a encontrar una forma del ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva. Hemos avanzado poco en este sentido. También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia Universal necesitan el llamado a una conversión pastoral. También el Papa sabemos que está haciendo pasos para poder hacer este proceso de renovación de las estructuras. Y continúa. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral de siempre se ha hecho así. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Por tanto, un estilo nuevo de abrir nuevos caminos. Para no perdernos, porque no se trata simplemente de cambiar, de renovarnos, sino hay que saber cuál es el centro y cuál es el núcleo que nos ilumina también para la renovación. A continuación, a partir del número 34, también el Papa dice: también en el modo de comunicar el mensaje, quizá la Iglesia tiene que cambiar sus formas, porque a veces
en muchos momentos puede ocurrir en nuestra sociedad que se identifica a la Iglesia con unos aspectos secundarios de ella. En cambio, en el mundo actual, con todas las comunicaciones que hay, con la velocidad de las comunicaciones, la selección interesada de los contenidos de los medios, el mensaje que anunciamos corre el peligro de aparecer mutilado y reducido. A veces se habla de la Iglesia repitiendo muchos temas que no son los centrales de su mensaje. Y mucha gente de la calle identifica a la Iglesia con eso. Tenemos que ser realistas, y así es como funciona el mundo, así funcionan los medios de comunicación. Por eso los cristianos tenemos que ser muy conscientes para centrar nuestro mensaje en aquello que es esencial. La pastoral misionera tiene que centrarse en lo esencial y dejar los aspectos secundarios para que los aspectos secundarios puedan encontrar su lugar en el conjunto y no deformar la imagen de la Iglesia. Entonces, ¿cuál es el núcleo fundamental de la Iglesia? El corazón del Evangelio sería, dice en el número 36, en este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. O sea, el centro del mensaje cristiano es el amor de Dios que se nos ha dado en Jesucristo, muerto y resucitado en la Pascua. Luego, en el número 37, hace unas consideraciones muy interesantes, cogiendo a teólogos antiguos como Santo Tomás, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás decía también que hay una jerarquía en las virtudes y en los actos. Y Santo Tomás, por ejemplo, en la primera de las virtudes, dice exactamente, aparece en el número 37, en sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y más aún socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior, y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia de modo máximo. Esta visión de centrar el mensaje cristiano en lo esencial tiene muchas consecuencias pastorales. No puede ser que en las parroquias, o por ejemplo que en las predicaciones, los sacerdotes prediquemos mucho de cosas que no son esenciales y prediquemos poco de las esenciales. A veces eso podría ocurrir y eso sería una grave deformación. Hay que poner cada cosa en su lugar y hay que hablar sobre todo de los elementos fundamentales. Porque si no, estaríamos provocando como una deformación del Evangelio. La Iglesia tiene una jerarquía de verdades y hay que poner las principales, las más importantes, en el centro. Y a partir de ellas se comprende pues, todos los demás temas. Por ejemplo, para que entendamos bien este tema, a veces se identifica en la Iglesia, sobre todo en ambientes no cristianos alejados de la Iglesia, con 3 o 4 temas, que son el aborto, la eutanasia y los métodos anticonceptivos y el rechazo, la rebeldía ante la jerarquía, por ejemplo. Esos 4 temas son temas que tienen su sentido dentro del conjunto de la vida de la Iglesia. Pero si una persona no puede conocer el amor de Dios a través de la Iglesia y no puede experimentar el encuentro con una persona que le ama, que le quiere, que se siente amada por él y en la cual recibe el amor de Dios, si no experimenta eso, todo lo demás son como hojas que le falta al árbol, que se caen, que no se pueden sostener. Esto para poner un ejemplo concreto de lo que el Papa está diciendo. Hay que centrar el mensaje cristiano y sobre ese tronco del árbol se articulan todas las demás verdades, cada uno en su lugar, en su momento y en sus circunstancias. Y entonces es como se entienden las cosas. Si empezamos por lo accesorio, entonces estamos deformando el mensaje al comunicarlo. La Iglesia, por tanto, debe hacer este papel. El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. Continúa, estoy en el número 39. Si esa invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes, y allí está nuestro peor peligro. Después de centrar el tema, también hay que decir que la Iglesia, en su camino histórico, también tiene que progresar en muchas cosas. También tiene que ir creciendo en su interpretación de la palabra revelada. También tiene que atender a lo que dicen otras ciencias que progresan actualmente. Y después también hay que tener la mentalidad de que es bueno que haya diversidad de opiniones en la Iglesia. La Iglesia no tiene un pensamiento monolítico y único.
La variedad, lo dice en el número 40, la realidad es que esta variedad dentro de la Iglesia de pensamiento, de maneras de pensar, ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. Y además hay que tener en cuenta que estamos en una situación cultural de grandes cambios y que entonces los cristianos y la Iglesia también tenemos que aprender a formular el mensaje de una manera que sea significativa, que explique, que comunique lo que queremos comunicar a la gente. Teniendo en cuenta, por otro lado, que nunca vamos a convencer a todos y nunca el mensaje cristiano va a ser fácilmente comprendido y aceptado. Ese es otro tema. El mensaje cristiano reclama una experiencia ética y moral y que no todo el mundo lo quiere vivir. Y eso siempre estará ahí. Y habrá muchas personas que rechacen el mensaje cristiano por eso, porque no quieren vivir esta experiencia. Pero el Papa lo que está insistiendo es que los que rechacen el Evangelio sea por eso y que no lo rechacen por la incompetencia de los evangelizadores que no saben transmitir el núcleo del mensaje cristiano y confunden el rábano con las hojas, ¿no? Entonces, ese es el problema, que transmitamos el centro del mensaje cristiano para que las personas puedan hacer las experiencias. Por otro lado, también, dice el Papa en el número 43, en la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias, no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente. Continúa. Del mismo modo, hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza educativa. Quizá hay normas y costumbres de la Iglesia que no son centrales y que habría que cambiarlas. Quizá. Tenemos que estar abiertos a ello si es un movimiento del espíritu. No, evidentemente, cambiar los elementos centrales. Pero los otros podría ser. ¿Por qué no? Tenemos que estar abiertos. Santo Tomás decía, citando aquí también a los antiguos, que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos. Y citando a San Agustín, decía que, dado que los preceptos propios de la Iglesia son pocos, no hay que tampoco cansar a la gente con muchos preceptos y muchas normas. Entonces, los preceptos centrales fundamentales, que estén bien claros y cumplirlos y vigilarlos y ayudarnos unos a otros a vivirlos. Pero después, no aumentar y exigir innecesariamente el número de normas. Es sabiduría antigua ya de la Iglesia. Entonces hay que acompañar con misericordia y paciencia a todos. Otra frasecita. A los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Bueno, en todo este contexto ya vemos como el tono en el cual está hablando toda la encíclica del Papa. El número 45 también insiste. Tenemos que darnos cuenta de que en el Evangelio hay también muchas cosas que son límites, que es lenguaje, que son las circunstancias humanas. No hay que absolutizar las palabras, las personas, las circunstancias. Hay que también vivir el centro del mensaje cristiano, que es ese amor y esa misericordia que coge a cada uno allí donde está y que acogiéndole precisamente le ayuda a crecer y le ayuda a llevar a ese ideal cristiano que es muy profundo y que es muy radical. Sí, pero que sobre todo se fundamenta en la misericordia y el amor de Dios, no en una exigencia o en un imponer unas normas, ¿no? Y por último, acaban los últimos números. La Iglesia la Iglesia en salida, dice el número 46, es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Las puertas abiertas sí, pero también centrándonos en los elementos fundamentales. También aquí, a continuación, en el 47, dice que no hay que impedir el bautismo si no hay motivos muy graves y que la Eucaristía no es un sacramento para personas perfectas, sino que es el alimento para los débiles y los pecadores. Como veis, es todo cambiar la clave del Dios de amor y de misericordia que acoge, que está en el fondo y que es el que ayuda a progresar y a madurar. Y dejar, digamos, como un estilo como muy impositivo o muy exigente que impida a los débiles progresar y avanzar, ¿no? Veis que es el estilo pastoral de toda la exhortación. Los evangelizadores, las personas que estamos en la Iglesia, que tenemos la misión
y la llamada del Señor para comunicar el Evangelio, no somos controladores de la gracia, sino facilitadores. Y la gracia funciona a veces de manera que nosotros no nos imaginamos. La orientación, sobre todo, tiene que ser hacia los pobres, hacia los olvidados, hacia aquellos que más lo necesitan. Y acabo con el último número. Hemos hecho la introducción y el capítulo primero. Más adelante ya continuaremos con el capítulo segundo. Y os voy a leer del número 49 las últimas frases, que son unas frases también muy buenas, muy profundas, muy interesantes, y que también nos transmiten muy bien esa tensión y ese anhelo pastoral que tiene de llegar a todas las personas. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos. Mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: dadles vosotros de comer. Continuará.